Tu desayuno, José Luis, no pasa nada. Muy Ah, buen día. bueno, está bien. Regresamos a hablar de cine ya después de este periodo largo de espera por trabajo más que nada y por actividades que los tres tenemos. Pero ya por fin nos dimos un tiempito de estas vacaciones. Vamos a aprovechar, ojalá que haya chancita de que podamos estar otra vez seguido. Estoy con mis amigos, soy José Luis Hola, hola, buen día. y Jacobo, Hola. y un saludo a Manuel, que todavía también esperamos su regreso. Hoy nos toca hablar de películas históricas y meto en problemas a Jacobo porque pues es uno de sus grandes temas y aparte es eh, muy debatible. ¿Qué es una película histórica? Desde mi punto de vista, soy de criterio más amplio. Podría decir que soy de criterio amplio, en el que, pues, para mí una película histórica, pues, simple, con que esté en 1910, 1920 y no tenga nada histórico, un evento histórico, una guerra o un cambio político, etcétera, puede ser una historia de amor, con que esté ambientada. Inclusive una película de los ochentas, hecha en los 2000, Vaselina podría considerar histórica yo. Es de las mejores históricas en la historia, pero bueno, ese es el punto. Comentar qué opinan ustedes respecto a qué sería mejor considerar una película histórica. Pero vamos a darle la palabra a Jacobo. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, primero, bueno, gracias y ya me da gusto verlos en este contexto. No es que no nos veamos, pero siempre en otro. Sí, una película histórica es difícil de definir porque puede haber, por ejemplo, una historia de ficción dentro de un contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, Titanic, estoy pensando, la historia de amor que se desarrolla, eso no existió, pero sabemos que el Titanic sí, y el hundimiento también. Puede haber una película histórica que sea sobre un hecho histórico, puede haber una película biográfica que se sobre un hecho histórico, pero al final, y yo algo que le digo mucho a mis alumnos en respecto a las películas es que ninguna es un hecho histórico como tal. O sea, debemos tratar a las películas como películas que refieren a historias, pero no como hechos históricos. Digo esto porque muchas veces, como lo vi en tal película, y lo referimos como si fuera un hecho histórico. Todas son interpretaciones. O sea, por más fiel que sea la película, por más presupuesto que le hayan echado, cosas por el estilo, es una película con con un contexto histórico. Pero nomás Sí. quiero apoyar tu idea. Es que que haya pasado la crisis de los misiles en la película de X-Men no significa que la película de X-Men sea una película histórica, ¿no? Como para que puedas decir, como lo vi en la película de X-Men, la crisis de los misiles, pues no, no. Sí, 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 es que digo esto porque muchas veces tratamos a las películas, o lo he visto con alumnos, yo supongo que ustedes también, como lo vi en tal película y lo tratamos como un hecho histórico, ¿no? Y es que ni siquiera a veces los libros, ya no me quiero meter en cuestiones historiográficas, porque todas al final las interpretaciones son eso. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Ya para terminar y pasar a lo importante. A que entonces hay películas que se acercan al evento histórico más que otras, pero al final todas son interpretaciones. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta mucho. O sea, que haya películas que le dedican mucho a acercarse al evento histórico como tal y hacer la historia como tal, sí las hay. Pero al final se acercan, ¿sí? O tratan de hacerlo, pero no lo son. Si son representaciones de algo que pasó, son representaciones de interpretaciones de historiadores que pusieron ahí un guión o directores que dijeron esto es. Pero insisto, hay unas que están más cercanas, hay unas que están muy lejanas y aún las que están lejanas ofrecen algo que a veces otras no. Ahorita se me ocurre, espero que no venga en la lista 300, que yo en otro momento lo hemos hablado. 300 es como una fantasía histórica, pero si ustedes leen a Herodoto, haz de cuenta que estás viendo lo que ahí decía. Sí, y entonces por eso uno puede criticar que 300 no es una película histórica, pero pues, sí, prácticamente está interpretando a Herodoto como tal, entonces a eso voy. Y por eso entonces yo me quedo con eso. Hay películas que se acercan, pero hay otras que están dentro de una ficción y al final lo que sí es un hecho es que no son el evento histórico como tal, son interpretaciones. Gracias, Jacobo. Pues la idea es platicar del top 3 de nuestras películas históricas. Cedo la palabra a José Luis. ¿Estás bien? Sí, no hay problema. ¿Cuál considerarías que sería? ¿Cuál de tus favoritas? Sí, claro. Sí, nuestro top 3 de lo que consideramos películas históricas que hablan sobre historia, ¿no? Que quieren reflejar un hecho histórico o una vida significativa.
Nada más dos apuntes previos. Yo siempre me había preguntado y había llegado a una conclusión de que por qué hablamos de historia contemporánea cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero pues es que todavía vive gente que la padeció. Pues para ellos pues, fue ayer, ¿no? Pues es algo que forma parte de su contemporaneidad. Ese es mi criterio, muy burdo y muy de aficionado, pero me parece importante. No significa esto que queden fuera de lo que vamos a platicar ahorita. Y en ese sentido, la primera película que yo quiero mencionar, que me parece que es de corte histórico y que para mí es fabulosa, de las mejores, top 3 es Sin Novedad en el Frente, pero la del 1930, ¿sí? No la nueva no me gustó, me parece que tergiversan muchas cosas, se queda inconclusa, se queda con historias no cerradas, me parece. Pero la primera es fabulosa. La primera película, todavía en blanco y negro, de Louis Milestone, es prácticamente un reflejo fiel de lo que es el libro, la historia de Eric María Remarque, en donde retratan, me parece que algunas cosas esenciales de la crítica y de la percepción de la guerra de aquel entonces de la Alemania de principios de siglo XX. Y es el hecho de que las guerras, como se están empezando a plantear, van más allá de lo que podríamos considerar racionalidad y que después los críticos e intelectuales van a señalar mucho. Y en este libro, prácticamente los participantes, soldados rasos y algunos sargentos de rangos inferiores, van a criticar es, bueno, pues, si tanto les interesa repartirse la tierra, ¿por qué no se agarran a golpes con un garrotazo los reyes y presidentes, ¿no? Los desnudamos, los ponemos ahí con un garrote y a ver quién gana. No tenemos por qué andar nosotros matándonos por eso. Ese es uno, lo absurdo del asunto. Lo otro que me parece que es importante ahí reflejar es la emoción que se vive previo a la guerra, en donde toda la visión de vamos a defender nuestra patria, todavía no se sabe bien por qué. Vamos a invadir a otra patria, todavía no se sabe bien por qué. Inunda a los chamacos. Y la otra, la tercera, es que contrasta mucho el personaje del sargento que los entrena cuando mandan a ese sargento al frente de batalla. Ahí es donde, caray, o sea, lo que te enseñaba ahí en la escuela militar no va conforme a lo que la realidad te pide. Y la gran lección, tanto del libro como de la película, es que la muerte de una persona con la que nos podemos sentir identificados, que sufre todos los horrores de la guerra, el querer regresar a la tierra, él decía, escarbar, escarbar para refugiarse en los hoyos que habían dejado los obuses frente al tronadero que hay ahí arriba de metralla, de misiles, lo absurdo de sentir pena por defecar, ¿no? Pues defecar frente a todos, no pasa nada, ¿cuál es? O sea, es completamente natural. El gran mensaje de esto es un personaje como esos que entiende la simplicidad de la vida humana, es tan irrelevante como la expresión sin novedad en el frente, ¿no? Tan irrelevante como eso, se pierde absolutamente toda la carga emocional que sentíamos con él en el clamor de la batalla de los políticos y de los jefes militares que están ahí, dictando qué se tiene que hacer y qué no en una guerra. Pero esa es mi primera, casi casi que mi top uno, ¿no? Muy, muy, muy buena película. Jacobo, un pequeño comentario sobre esta película y luego ya tu primera participación. Bueno, yo no vi la original, o es que creo que son tres versiones. Yo vi la última y la verdad no me pareció mala, me pareció muy interesante la crítica bélica que hacen, sobre todo por el contexto histórico en el que se desarrolla. Para empezar, la Primera Guerra Mundial no es la guerra favorita del cine, sí, es la Segunda Guerra, sí, seamos sinceros. Y en ese sentido, por eso me gustó, porque hacen mucha crítica a lo que se ha leído sobre la Primera Guerra Mundial, que los generales y las decisiones que se tomaban arriba no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el frente, ¿no? Y eso es algo muy interesante que se refleja en la película. De hecho, ahí se ve la frivolidad de quienes están manejando el asunto, la forma en que llegan precisamente al final de la guerra y cómo hasta el último segundo andan mandando a matar a la pobre gente que va al conflicto. Tendría que ver la original para ver si tengo esa misma opinión de José Luis, pero hasta donde he escuchado, las tres versiones son una genialidad, porque el libro lo es, y en ese sentido creo que sí es algo muy recomendable.
Ay, bueno, ¿sigo con mi película ahora o no vas a hablar? Bueno, fíjense, yo estuve pensando, porque sí, es algo complicado, entonces dividí más o menos en tres, o sea, tres enormes listas y el top de cada una para hacerlo. O sea, películas de guerra, películas biográficas y películas mexicanas. Y voy a empezar con la mexicana porque tengo ganas de hablar de esta película. ¿Saben para mí cuál tal vez es la mejor película histórica mexicana? Rojo Amanecer. Porque hay muchísimas razones por las que Rojo Amanecer es una película histórica soberbia. Primero es una genialidad, no es, si la han visto, no es una fotografía remarcable, parece que le hicieron así muy rápido, pero las actuaciones, los actores que salen y la historia es envolvente. Rojo Amanecer habla de un evento que en México no queremos tocar mucho, que el Estado le incomoda bastante y por eso precisamente es una película interesantísima como historia. Porque si hacemos un recuento de las películas mexicanas históricas, terminan siendo muy apologéticas, o terminan siendo más ay, qué bueno era Juárez, qué importante fue la revolución y cosas por el estilo. Terminan siendo tan cursis que por eso terminan no siendo memorables. Rojo Amanecer yo creo que por eso es tan interesante, porque toca un tema que, insisto, no le gusta al gobierno que lo toquen, es un tema muy incómodo, es un tema que genera todavía mucho enojo a la sociedad mexicana. Lo hacen de una forma que si no sabes el tema lo vas aprendiendo porque poco a poco te lo en un departamento. O sea, y al final creo que hasta es una película de terror, por la forma en que se maneja. Rojo Amanecer, creo que hace del Tlatelolco le da una sustancia que para que no nos tocó ver precisamente o vivir el proceso histórico como tal, te lo hace memorable. Te hace que precisamente sientas esa animadversión que sentí ahí. Te da diferentes puntos de vista, porque está, por ejemplo, el del abuelo que estuvo en la revolución y les dice a los nietos, oiga, ustedes no saben que es una guerra. Sí, le están lanzando a una. Está el del papá que es un burócrata que está así como que no entiende qué está pasando. Están los chavos que son de la universidad. Es una genialidad en muchos sentidos. Es muy memorable. Yo creo que es una película que se ve, y, insisto, y por la forma en que se maneja el hecho precisamente, insisto, de que no vean ni siquiera la matanza, sí, hasta el final, y el hecho precisamente que todos en un cuarto y que hable de un tema precisamente de esta naturaleza, creo que es aparte de una de las mejores películas del cine mexicano en sí, es la mejor película que retrata la historia de México, porque retrata esa historia de México que incluso en esos años, a lo mejor ustedes se han de acordar, ni en los libros venía, sí, y eso por eso la hace muy interesante para mí. Y estaba pensando, entre todas las de México, ¿cuál es la histórica más interesante? Pues para mí, Rojo Amanecer. No sé qué opinan. Fíjate que sí, sí, estaría de tu lado. Es una película que todos los jóvenes tenemos que verlo de cierta edad, mínimo antes de que nos hagamos viejos y burócratas o seamos asalariados. Sí vale mucho la pena. Y sí, sí, aterriza mucho los elementos y también por la discusión, ese tema de las generaciones, que pues no, o sea, termina afectando no nada más a una generación, sino a todas las generaciones, inclusive a las posteriores, que, pues, esa es la intención de la película. Eh, y sí, sí, técnicamente hablando, pues se siente muy un poquito más un pie atrás, pero eso lo hace también ser más íntima desde mi punto de vista, que esté más adentrada a los personajes, que le pongan más atención a los personajes que al aspecto estético o a la historia, lo que está sucediendo. Este, y de 1900, fíjate que la de 1930 tampoco la he visto, está en la lista. Este, he visto escenas, y están muy bien logradas, están muy bien hechas. Entonces, desde ese punto de vista, pues, vale mucho la pena verlas. Lamentablemente, pues, no he tenido la oportunidad de verla. Si no, pero la nueva, fíjate que sí me gustó. Sí tienes razón, José Luis. Sí podría decir que pues hubiera valido la pena que hicieran más crítica, no nada más a los capitanes, sino también a la realeza y a los que toman las decisiones. Creo que sí le faltó ese factor de que estuviera mucho más presente, pero aún así sí, sí, también del lado de Jacob está muy buena. También porque pues, es una versión mucho más novedosa, técnicamente hablando, tiene muchos, muy buenos elementos. Y fíjense que le voy a dar un pequeño guillo a Emanuel, voy a invocarlo, porque yo voy por biopic
Amadeus es un peliculón eh, centrado en este gran personaje muy polémico, del cual unos académicos hablan de que pues, era un gran ser humano y otros que no era un gran ser humano. Eh, pero todos hablan de lo mismo, la creatividad que tenía y el poder jugar en todos los niveles, en las clases sociales. eh, es, es fantástico ese personaje. Si eres amante de la música y si eres amante de las tragedias y si eres amante de las historias eh, contadas por personajes mezquinos, vale mucho la pena. Eh, tiene pues el drama, tiene el guión, tiene el vestuario, tiene las escenografías, tiene los palacios, tiene los cuartos, las cortes, los cuartos detrás de los palacios, el teatro, el ver el teatro en esa época, ver la ópera en esa época, vale mucho la pena. Y obviamente el soundtrack. Y esta historia de rencor, de angustia, de venganza, de que pues no es se me olvidó cómo se llama, pero pues es el que era el músico del rey, que pues a final de cuentas se queda ya Salieri, algo así. y queda en segundo plano, pues es más una historia me quedé corto, me faltó la puntita para llegar al nivel de creatividad de este ser que es im- o lo odias o lo amas, ¿no? Es que esto es lo interesante de la película. Y vale mucho la pena que le den un vistazo. Es larga, pero está muy buena actuada, es muy clásica, muy conservadora, pero vale mucho la pena. Esa es mi, la mía. José Luis, continúas. Sí, bueno, coincido con todo lo que señalaron sobre Rojo Amanecer, es una gran película. Me recordó, como escena de terror, como escenas de terror, me recordó al pasillo donde Darth Vader masacra a los soldados de la Resistencia, en un espacio corto, todo rojo, sí, es de terror. La de Amadeus es buenísima, la música te atrapa, la escenografía, el vestuario, el guión, las actuaciones, la trama, la bronca de haber dedicado tu vida con disciplina a algo y no ser suficiente, ¿no? Frente a alguien que tiene talento natural. Sí, es frustrante ahí el asunto. Te pones del lado de los dos personajes, prácticamente, ¿no? Em, mi segunda elección es una película que tuve la oportunidad de ver con un amigo en cine. em, y hago la referencia al cine porque atrás de nosotros estaba un señor con su esposa platicando a bajita voz algunas de las escenas que estábamos viendo. Em, yo no alcancé a escuchar todo, pero mi amigo Dani sí. Era un tipo que sabía de Marina, ¿no? Que sabía quizá de historia, pero de Marina sí. De tal manera que empezaba a decir, sí, mira, eso es lo que hacían en tal parte. Ah, eso también refleja la costumbre de aquella época. Me refiero a Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando interpreta a Russell Crowe y las películas de Peter Weir, algo así. A mí esa película me encanta porque refleja algunas cosas que son importantes. Bueno, primero hacer la aclaración de que se enfrentan a un barco francés cuando en la historia original, en el libro, se enfrentan a un barco norteamericano. Pero ahí modifican la historia para señalar que, bueno, están frente al buque de buques de los franceses que representan el poderío de Napoleón y la lucha por controlar las rutas marítimas que terminó ganando Inglaterra, tanto en lo que sucedió como en la película, ¿no? Em, y aquí me gustan las actuaciones, me gusta el vestuario, me gusta la edición, me gusta la música mucho. Me gustó también los efectos especiales, esa incertidumbre de qué va a pasar contra el mejor de los barcos de guerra posibles, ellos con una tripulación simplemente fiel y esforzada, ¿no? Y también me encanta que esté presente ahí un científico. Yo tenía entendido que los científicos desde una época en particular, de la creación de la Academia de Ciencia Real, algo así, como, no recuerdo cómo se llama, la Real Academia en Inglaterra,
se determinó que un científico tenía que acompañar a las flotas para también investigar los futuros posibles territorios, ¿no? Entonces reflejan muy bien ahí, incluso hasta juegan con la idea de que él sugirió a la idea de la evolución antes que Darwin, es lo que también ahí juegan con eso. Incluso hablan de un héroe de guerra, como es Nelson, si mal no recuerdo, y te plantean todo, desde la atención a los enfermos, a la hora de tener que amputarles una extremidad, curarlos, este, mm, hasta todos los usos y los costumbres que estaban ahí en la tripulación cuando no querían a alguien, a un Jonás, ¿no? Y pues tenían que eliminarlo porque se les caía la desgracia. Entonces, me parece que es una excelente película. Refleja una época histórica y unas actividades históricas que están, parece, muy bien logradas, ¿no? Yo pondría esa como top 2. Hasta ahora no he visto a nadie que no le haya gustado. Jacobo, Sí, me encanta. Capitán de Mar y Guerra creo que refleja mucho lo que es el final de la época, bueno, mejor dicho, es el inicio del imperialismo británico. Y a veces eso es algo que pasa desapercibido porque como que vemos el pasado naval de la historia mundial como algo que es uniforme, pero siempre va cambiando de intenciones y ahí se ve mucho en la cinta. Se ve mucho, por ejemplo, en la película de esto que dice José Luis en relación a la ciencia, porque eso es algo que los ingleses estaban diciendo, es que a diferencia de los españoles y los portugueses que iban enviciados a buscar oro y plata, nosotros queríamos también crear civilización. ¿Sí? Y ese era el discurso que llevaban, aunque se contrariaba al momento de que pues entraban en guerra con todo el mundo, pero el discurso estaba ahí, ¿sí? Y sí, tiene muchos matices la película, pero en general a mí es el que me gusta, que se ve así esa actitud del discurso imperialista civilizatorio de Inglaterra, que por ejemplo ahorita se critica mucho, ¿no? Porque muchos dicen, es que era la bandera con la que iban, la verdad, a conquistar territorios, a saquearlos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. La sigo con la mía. Fíjense, yo, en cuanto a película de guerra, de todas las películas de guerra, hay muchas películas de guerra y tal vez esta no es mi favorita en cuanto a la película de guerra, pero como histórica sí lo es. Y ya creo que también ya la hemos mencionado en otras ocasiones, es Carta sobre Iwo Jima. Sí, esta película de Clint Eastwood que hizo en dos películas, porque una las dos son sobre la invasión de Iwo Jima, nada más que una desde el punto de vista norteamericano, la otra desde el punto de vista japonés. Sí, la primera, la del punto de vista norteamericano, es la que hizo desde el punto de vista japonés, salió más improvisada y ahí es donde precisamente me gusta como película histórica. ¿Por qué? Porque en Iwo Jima encontraron en el momento que se estaba haciendo la película unas cartas de los soldados, ¿sí? Y bajo esas cartas es que hicieron la película. Entonces, ¿qué película más histórica de la guerra no hay que esa, que está sustentada en documentos históricos de cómo vivían los soldados japoneses? Y por eso siento que este es así como que dentro de las películas históricas de guerra un top, porque hasta está documentada, sí, con precisamente cartas que se encontraron en la isla. Y precisamente Clint Eastwood refleja cómo era la vida de los soldados japoneses, que en otras películas norteamericanas, por ser los enemigos, los vemos invisibles y no te dicen realmente cómo pensaban, qué estaban haciendo, cuáles eran también los traumas de los soldados. Hace poquito estaba viendo una serie, la del Pacífico, y ahí, por ejemplo, esa serie que salió después de Band of Brothers, hace eso que ahorita estaba mencionando, invisibiliza mucho a los japoneses, y creo que ese es el triunfo de Cartas sobre Iwo Jima, te pone cómo pensaban ellos, qué estaban pasando, o sea, no los pone como enemigos invisibles y que nada más querían matar a un norteamericano, sino que también todo lo que los llevó a la guerra, el pensamiento militarista, el hecho también de que habían sido socios de Estados Unidos y después se estaban enfrentando contra ellos. Y no sé si la han visto, pero hay muchas cosas que hablar de esa película porque se habla del pasado japonés, ese pasado samurái que todavía estaba en ellos, pero también eso de que muchos no eran guerreros, sino que eran, pues, por el reclutamiento forzado, pues eran campesinos, eran panaderos que les tocó estar en la guerra y que nada tenía que ver todo el pensamiento militarista desde arriba con lo que estaba pasando en la isla. Es una genialidad. Si no la han visto, les digo, es una película en dos partes. Yo afortunadamente tengo un DVD donde viene uno. Y la película original, o sea, por original me refiero a la de La bandera de nuestros padres, creo que es la que se iba a hacer. No es nada, o sea, es inferior comparada con Cartas de Iwo Jima, que es muy buena. Y además habla en japonés. O sea, es algo que muy cercano a lo que creo que fue la guerra en el Pacífico. gracias, Jacobo. Eso es lo padre de esa película. Lo que estaba pensando, el idioma. Antes, pues bueno, ustedes se acuerdan, las películas de los 90 para atrás,
casi nunca se metían al idioma. Además era para que se oyera así un extra ahí de fondo o para que te ambientaras y supieras en dónde estás. Pero el drama, pues hablaba en inglés. Eran actores gringos, o bueno, nacidos en Estados Unidos, pero con descendencia de esos países. O contrataban a un muy buen actor que pues terminaba hablando inglés con acento. Y bueno, déjeme irme rápido porque poco a poco se está acabando el tiempo. Eh, Lawrence de Arabia, Primera Guerra Mundial, grandes escenas, la aparición de este personaje en Arabia, inglés, imperialismo, Primera Guerra Mundial, el problema del petróleo, el problema del territorio árabe, que nunca se les, o sea, siempre le están pidiendo a otro imperio que le reconozca su propio territorio, pero pues la romantización de este personaje que pues eh, toma el lugar o se pone en el lugar o ayuda de forma honesta a estos grupos y ordena organizar, ayuda no nada más a combatir, sino también a organizar, que pues eso también pues está muy en tela de juicio como quiera, pero es una gran película, la música, la composición, las escenas épicas que tiene de batallas, la presencia de la intimidad, o más de la vulnerabilidad del personaje, también por ese tema, es la escena de la violación, de cual pues da por entender, pero no aparece. Son elementos que valen mucho la pena y aparte la gran actuación de este gran actorazo, que pues con esa ganó el Oscar. Eh, Me callo, porque estaba acabando el tiempo. José Luis. Sí, sí, yo no he podido terminar la que recomendó Jacobo. La empecé, algo, no me acuerdo qué fue lo que me la interrumpió y la tengo todavía pendiente. Lawrence de Arabia la había pensado también para ponerla en mi top por si tenía yo que reajustar cosas. Es una historia política, y de lucha de identidad desde una perspectiva, ¿no?, occidental, pero ayuda mucho a entender, ¿no?, lo que pasa hoy. Yo elijo a la última, es una de mis favoritas, 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 pero como película. No es mi favorita como película histórica, y es La Guerra del Fuego de director francés Jean-Jacques Annaud, del 81 si mal no recuerdo. Conflicto, neandertales, cromañones. Yo estoy enamorado de esa época, de esa prehistoria, de lo que es la prehistoria, estoy enamorado por completo, es mi época favorita pensar en neandertales y pensar en cromañones. Este, si existen las reencarnaciones, yo creo que vengo directo de un neandertal. Me crucé, me aventé toda la historia, me la salté y vengo directo reencarnado de allá porque me fascina esa historia. Pero bueno, ahí la dejo, si el tiempo se acaba, esa es mi otra favorita. No, no, yo le resumo para que ustedes tengan más tiempo para ustedes. Si quieres hacer un segundo comentario, José Luis, y ya pasamos a... Bueno, Jacob, Sí, rápido, Lores de Arabia, y sí, un peliculón en su tiempo era algo magnífico. Y La Tierra del Fuego nos la pusieron en la facultad en VHS, en una tele chiquita, todos amontonados viendo. Me acuerdo no me acuerdo quién fue el maestro que nos la puso en los primeros semestres. Pero sí, es una película que dentro de lo que hace, refleja muy bien lo que es la prehistoria, ¿no? Y yo rápido, yo pensaba en una película biográfica también para meter como película histórica, y fíjense que una muy reciente, pero que también creo, bueno, reciente entre comillas, que ya tiene más de 10 años, pero que creo que habla muy bien de cómo hacer una biografía, y es de Lincoln, de Steven Spielberg, sí, de la vida de Abraham Lincoln, o bueno, Abraham Lincoln, pero más que su vida, es la etapa en que fue presidente durante el abolicionismo. Porque esa película me gustó como película histórica, porque vuelvo otra vez a lo que hablaba, ¿no? El problema de las películas históricas es que terminan siendo demasiado románticas o caen en la crítica absoluta, y creo que esa media muy bien. O sea, Lincoln es un personaje que en Estados Unidos es como aquí Juárez, ¿no? A veces hay personajes que los llevamos y los ponemos en pedestales en todas partes. Y creo que la película refleja muy bien el hecho de que no es el todo presidente bueno que hizo todo bien,
pasan su lado oscuro, incluso las partes en las que tuvo que a veces hasta sobornar gente para que pudiera ceder la abolición de la esclavitud. Sí, más allá del discurso de Gettysburg, que es porque se le recuerda. Y entonces es una película que tiene esos claroscuros. Además, insisto, no es su vida, es más la etapa donde el Congreso estaba en la discusión y él estaba detrás del Congreso. De hecho, hasta cierto punto puede ser aburrida porque son muchas discusiones de Congreso, del abolicionismo, pero eso también es lo interesante. No manejan el esclavismo como algo que, es que hay que acabarlo porque ser esclavo es malo, sino te empiezan a hablar de los problemas que había arraigados en el sur, de por qué el esclavismo era parte de la economía y por qué precisamente muchos sureños se negaban a dejar el esclavismo, ¿no? No sé si la han visto, les digo, es relativamente reciente y creo que es como te debe manejar una biografía, porque insisto, si ustedes checan muchas películas biográficas, o terminan llevando al personaje histórico a niveles así muy, muy buenos o muy, muy malos, y creo que esta película media muy bien entre el Lincoln que hizo las cosas bien, pero el Lincoln que también tuvo que hacer cosas malas y que no era buen padre, o sea, era un tipo muy osco, te lo pone como que caía mal a veces. Creo que esa película es un buen ejercicio de biografía. Ahí lo dejaría para dejar otros Este, comentarios. gracias, Jacobo. Yo, bueno, se olvidó comentar de Capitán Mar y Tierra, que pues no, bueno, sí lo dije, no he conocido a nadie que no le haya gustado, que le haya disfrutado. La edición hacer volver el comentario de que la edición es buenísima y hace que funcione todo, porque pues, son muchos personajes y a pesar de que es un lugar muy pequeño, a pesar de que los barcos son muy grandes, es muy divertida. Fíjense que esa no la he visto, la de fuego, ¿qué? La de los cavernícolas. ¿Cómo Guerra se del llama? Fuego. La de Bueno, fuego. He visto sí. escenas, he visto escenas. No la he visto. Me quedo con el cavernícola de Ringo Starr. Está Es la buenísimo. mejor. Esa es la de Tintan, el bello durmiente. Sí, ya sé. Hay una de mexicana que sale un personaje muy parecido a Dino de Los Picapiedra, creo que la de Capulina y Viruta, o la de Tintán. Bueno, No No me recuerdo. acuerdo. bueno, perdónenme. Y yo tendría que comentar una película que disfruto bastante. Eh, híjole, me la pusieron bien difícil, pero me iría por El Botín de los Valientes, ahora recordando a Donna Summerland que Mm. se nos acaba de ir recientemente. Y está ambientada, obviamente es ficticia, pero vale la pena mucho. No sé si Jacobo tenga alguna referencia que tal vez haya pasado algo así parecido en la vida real, en la cual unos gringos soldados se dan cuenta de un oro alemán y deciden meterse al, Sí, es cómica, ¿no? adentrarse, sí, y sin importar que están atravesando las líneas que están siendo la punta de lanza para que pues al mismo tiempo los gringos puedan meterse, gracias a ellos, al territorio alemán. Y con Clint Eastwood y Donald Sutherland, es muy cómica, pero cómica obviamente, sesentera, con muy buenas escenas de acción, con el uso del tanque, que es manejado por Donald Sutherland y que es este Un personaje tiger, ¿no? Creo, un tigre. y raro, que pues, en esa época pues ya era un personaje típico, pero aún así pues ambientado en los 40, no era súper hippie, ¿sí? Digo, es un tanque tigre, ¿no? Que le tienen miedo. Te la Y paso, o sea, por eso está muy bien, porque yo no sabía que existían esos tanques hasta que vi esa película. Dije, le tienen mucho miedo a ese tanque. Va a ser muy bueno. sí, pues bueno, el tanque aliado contra el tanque nazi, pues nada, que no le hacían nada. Bueno, es de mis películas favoritas. Ya Es nada muy más divertida. 1:40. Eh, no sé si quieren comentar algunas más, así de volada. Pues yo nomás quería comentar que esta de la del fuego, de los cavernícolas y cromañones, manejan una idea ahí que a mí me gusta, que es la el hacer el amor frente a frente y no como en posición de animales. Eso es una aportación antropológica. Y la otra es que a mí me horrorizó, lo vi muy chiquillo, la película, la escena de canibalismo. Entonces, esas dos cosas ahí quisiera destacarlas, fueron muy impactantes, la verdad.
Jacobo, ¿alguna otra película que quisieras comentar en un minuto? Pues sí, sí, Jorge, ya hay varias, pero las de las que he contado, sí, creo que la prehistoria esa ha sido un poco tratada y nada más para entonarla con esto hace poquito salió una que se llama Alfa y Sí. esa me gustó porque habla precisamente sobre la domesticación, en este caso del perro. Ujú. Y bueno, hablando de películas prehistóricas, que es un género también, aunque prehistórico, para no decir histórico, poco conocido, esa también podría a lo mejor empatar ahí. Digo, porque podremos seguir con la lista, pero Y el clan Alfa, del oso cavernario, ándale, sí. Sí, por ahí hay varias, no está tan perdido. Aún las cómicas tienen lo suyo. con Ah, Ringo. Sí, la muerte de Stalin, buenísima. Y parece que está pasando lo Mm. mismo ahorita con Biden. Pero está preciosa esa película. Comiquísima. Vale mucho la pena. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto.